La etimología es una especialidad lingüística que estudia el origen de las palabras, considerando su existencia, significado y forma. La etimología analiza cómo una palabra se incorpora a un idioma, cuál es su fuente y cómo varían sus formas y significados al pasar el tiempo. ¿Cómo surge el latín? El latín surge hacia el año 1000 a.C., en el centro de Italia, al sur del río Tíber, y el mar Tirreno al oeste, de donde proviene el nombre de la lengua y el de sus primeros habitantes, los latinos. Sin embargo, los primeros testimonios escritos datan del siglo VI a.C., como la inscripción de Duenos y otros similares. En los primeros siglos de Roma, desde la fundación al siglo VI a.C., el latín tenía una extensión territorial limitada. Roma y algunas partes de Italia y una población escasa. Era una lengua de campesinos. ¿Y cómo surge el griego? El griego, al igual que las lenguas del grupo indoario y armenio, deriva lingüísticamente de los dialectos hablados por pueblos que se desplazaron a mediados del cuarto milenio antes de nuestra era, desde las etapas del norte del Mar Negro al valle bajo del río Danubio. Estas lenguas constituyen gran parte de lo que ahora es nuestra lengua, el español. El origen del español. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario. Así agruparon las lenguas en familias distribuidas en el mundo. Es posible crear un árbol genealógico que nos indica que hace miles de años había menos idiomas. El español, castellano, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hace 3 siglos antes de Cristo, no se hablaba español. Los habitantes eran íberos, celtas, celtíberos, fenicios. De estas lenguas de sustrato tenemos la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existen en otros idiomas y provienen del celta, o palabras como colmena y gancho. Del ibérico viene barranco, del vasco izquierda y chaparro. Cuando el Imperio Romano conquistó toda la región del Mediterráneo, impuso su lengua, el latín, y de aquí surgieron las lenguas romances. El italiano, el francés, romano, portugués, catalán y el español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla. Y a partir de invasiones bárbaras se integraron palabras germánicas como guerra o yelmo. Y cuando los árabes conquistaron la península, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes. Y dejaron en el castellano más de 4000 vocablos, como almohada, ajedrez o aceite. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio intelectual, estandarizó lo que conocemos como castellano medieval. En 1492, la reina Isabel I de Castilla y Fernando II consiguen expulsar a los árabes y hacen el castellano el idioma oficial de España. En el Siglo de Oro surge el español áurico. Aunque unificado, presenta diferencias regionales como por ejemplo, en la mayor parte de España la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía. Y Sevilla, en Andalucía, era donde partían los conquistadores a América. El castellano
se mezcló con las lenguas nativas de América. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, tomate o chicle. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Las lenguas antillanas, como el taíno, aportaron barbacoa, canoa y hamaca. Y la palabra huracán es de origen taíno y maya. El criterio morfológico considera 3 tipos de lenguas: las monosilábicas, aglutinantes y las lenguas de flexión. Las monosilábicas son las que se caracterizan porque todas sus palabras son de una sola sílaba. Una lengua aglutinante es aquella en la que las palabras se forman uniendo monemas independientes. Las palabras de este tipo de idiomas están constituidas por masas de lexemas y afijos, cada uno con un significado referencial o gramatical bien definido. La flexión suele recibir nombres diferentes según se aplique a diferentes clases de palabras. La flexión verbal suele denominarse conjugación, la flexión nominal suele denominarse declinación, y en las lenguas indoeuropeas se aplica normalmente a sustantivos, pronombres y adjetivos. La estructura y formación de las palabras. La palabra a partir de la cual se forman otras son las que aportan el significado gramatical en los sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres y verbos. Consiste en añadir a la raíz o a la base léxica un morfema derivativo, prefijo, sufijo o interfijo, también conocido como infijo. En esta tabla se alcanza a apreciar la estructura de 6 palabras. El prefijo de la primera palabra es ferro, la raíz es carril y el sufijo es ero. Y como resultado nos da una palabra parasintética, que es ferrocarrilero, al igual que con la palabra menospreciado, donde la raíz es presi, el prefijo menos y el sufijo ado. En la palabra desordenado, la raíz es orden, el sufijo es ado y el prefijo es des. En la palabra planadora, la a es el prefijo, la raíz es plana y el sufijo dora. En la palabra suburbanizado, el prefijo es sub, la raíz es urbanis y el sufijo es ado, al igual que en la palabra reprogramado, donde la raíz es program, el sufijo ado y el prefijo re. Aunque de igual manera podemos evitar el prefijo, y en el caso de la primera palabra nos quedaría la palabra parasintética carrilero. En la palabra menospreciado nos quedaría solamente preciado, y sucesivamente nos quedaría ordenado, urbanizado y programado. O en dado caso, podemos evitar el sufijo, y en el caso de la primera palabra nos quedaría la palabra ferrocarril, y en la tercera palabra nos quedaría desorden.